Me llamo Paulette Rivero Villaverde, soy profesora en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el día de hoy voy a compartirles una reflexión en torno al concepto de seguridad alimentaria, que es una de mis líneas de investigación. Para comenzar, hablaremos un poco sobre el origen y la evolución de este concepto. Hay que decir que el origen del concepto de seguridad alimentaria se ubica en la década de 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, una vez que la guerra había dejado ciertas zonas devastadas y a muchas poblaciones con problemas de hambre. Esta realidad dio lugar a que en 1944 comenzaran a reunirse algunos estados para hablar sobre cómo asegurar el suministro de alimentos en términos de su suficiencia y su calidad. Los estados no solamente empezaron a adoptar algunas medidas para incrementar la producción de alimentos, en particular de cereales y granos, sino también para garantizar algunos aspectos que iban a ser iniciales en este concepto de seguridad alimentaria. Ya para las décadas de 1960 y 1970, en el marco de múltiples trabajos de la ONU, como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en conferencias sobre alimentación, se van a extender acuerdos para reconocer las obligaciones de los estados, asegurar el acceso equitativo a los alimentos nutritivos mediante la producción y la distribución aprovechando el uso de la ciencia y la tecnología. Con el tiempo se irá ampliando el concepto a partir de ciertos cambios cada vez más agudos en la realidad, como son los que tienen que ver con el cambio climático. Aunque todavía no reconocido de manera abierta o más extensamente como se hace en la actualidad, en la década de 1980 el cambio climático ya afectaba algunas de las cosechas de algunas regiones que son graneros del mundo, y fue en esta década por lo cual la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura propuso un concepto asociado a la seguridad alimentaria, cuyos tres objetivos en este momento estaban asociados con la suficiencia, la estabilidad y la seguridad del acceso a los suministros de los alimentos. La definición de seguridad alimentaria, ya un poco más cercana como la conocemos en la actualidad, tiene su origen durante la Cumbre Mundial sobre Alimentación de 1996, donde se adopta esta definición según la cual la seguridad alimentaria va a existir cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. Es relevante esta definición porque además se establecen tres de los ejes centrales del concepto, que son la disponibilidad, el acceso, la estabilidad y la utilización. Otro instrumento que va a ser importante para definir la seguridad alimentaria es a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1996, ya que empiezan a acercar los derechos humanos, es decir, asociar los derechos humanos como parte también de la urgencia de reconocer como uno de estos el de la alimentación. Y en ese sentido se declara que todas las personas en el mundo deben de estar protegidas contra el hambre. Posteriormente, lo que vamos también a ver en términos de la evolución del concepto van a ser dos aspectos que a mí me parecen centrales. Uno es que este concepto, tanto digamos en su forma de ser concebido como en su debate en los organismos internacionales y en la propia política nacional de los estados, va a ir perdiendo su carácter estatocéntrico. Si inicialmente las obligaciones recaían en los estados, se va a identificar o se van a identificar otros actores que también intervienen no únicamente en las obligaciones, sino también en las responsabilidades para garantizar la alimentación de las personas en el mundo.
Algunos de los organismos internacionales de derechos humanos, a través de sus observaciones, de sus relatores, de los informes que generan, han expresado en documentos como en los que se generaron en el PIDESC, observaciones sobre estas obligaciones diversificadas. Es así que, por ejemplo, se reconoce la obligación de los estados para tomar medidas que aseguren el derecho a la alimentación sin discriminación, pero para ello se va distinguiendo que también los estados deben proteger y adoptar medidas para que las empresas o los particulares no priven a las personas de una alimentación adecuada y de realizar efectivamente el aseguramiento de los medios de vida de la población. Otros temas asociados que también se van a integrar a la seguridad alimentaria es el de la garantía de la canasta, del acceso a la canasta básica, así como la dependencia de la importación de alimentos, el impacto de las sanciones económicas para la importación de alimentos y la modernización de la agricultura. En segundo lugar, y este es un tema muy relevante para el proyecto que nos invitó a hacer esta participación, es que crecientemente se va a reconocer que no va a haber en el mundo seguridad alimentaria si además no se adoptan formas de producción vinculadas con la sustentabilidad. Esto, pues en sí mismo, por el debate que existe en torno al cambio climático y todos los problemas de medio ambiente, y se va a decir que entonces la seguridad alimentaria debe también de reconocer la urgencia de que la forma de producir alimentos no ponga en peligro la capacidad de los ecosistemas. Debe de garantizar la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Algunos otros temas que aborda esta línea de seguridad alimentaria y medio ambiente y cambio climático son los efectos de la producción del agronegocio, que se basan en el acaparamiento de tierras y el uso, abuso, ¿no?, de recursos como el agua, los impactos de los monocultivos relacionados gravemente a la pérdida de la biodiversidad de especies vegetales, animales, de alimentos, de semillas. Se va también a estudiar cómo impacta el agronegocio, es decir, esta forma de producir en la generación de gases de efecto invernadero, en la producción de la carne, el uso excesivo de los combustibles fósiles, ¿no?, un modelo que viene desde la Revolución Verde, el uso también de plaguicidas en cantidades que han demostrado reducir la fertilidad de los suelos, los erosionan, además afectan la salud de las personas, en particular de las y los campesinos que trabajan directamente en las parcelas. Y también se ha estudiado cómo estos impactos pues no son en realidad pagados. Entonces, digamos, el concepto, tanto en su carácter como descriptivo, como líneas, como ejes de política internacional, de política pública de los estados, se ha ido incrementando y se ha vuelto también transversal. Quiero, un poco para ir finalizando, rescatar una de las declaraciones de del relator especial sobre cambio climático en 2022, que muestra claramente cómo se asocia este vínculo de seguridad alimentaria y cambio climático. Dice el informe, la producción insostenible, la agricultura industrializada y los modelos de consumo tienen efectos perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana y son uno de los principales motores del cambio climático. Al mismo tiempo, el cambio climático tiene un impacto adverso sobre el derecho a una alimentación adecuada, incluyendo el impacto a largo plazo y más profundo sobre la inseguridad alimentaria resultante del cambio climático que eventualmente podría traer conflictos a los países que tienen una capacidad limitada para hacerle frente. Además, las políticas de mitigación tienen un impacto negativo en el derecho a la alimentación y las políticas y medidas de adaptación. Es decir, el debate sobre lo que se está haciendo respecto
a la garantía de alimentar a las poblaciones en el mundo está más presente que nunca, en particular después de la pandemia. Finalmente, quisiera plantear que otros aspectos vinculados y se ha reconocido también en muchos espacios internacionales por estudiosos, por políticos, sobre todo en el ámbito de los derechos humanos, cómo estos siguen siendo utilizados como medida, es decir, los alimentos son utilizados como medida de presión política y económica, por lo que se ha señalado la urgencia de construir sanciones reales para este tipo de ejercicios basados en el poder. Es decir, el poder también desde la geopolítica, desde las relaciones internacionales, es un concepto que atañe completamente cuando analizamos qué es la seguridad alimentaria. Las respuestas han sido variadas, no solamente los estados han hecho este trabajo, las voces de las y los campesinos pequeños y medianos en el mundo se ha hecho escuchar, se asocia también no solamente a la seguridad alimentaria, también se habla de la necesidad de la soberanía alimentaria y de respetar la existencia de muchas agriculturas y de ponerle topes a la privatización no solamente de tierras, sino de los recursos comunes. Una medida que parece que empieza a cobrar una voz en los organismos internacionales y derivado de esta lucha de las y los campesinos, es una clara muestra cuando vemos que en los organismos internacionales han apostado por un plan de acción mundial para que en el periodo 2019 y 2028 se consolide como el decenio de la agricultura familiar. Este rescate, que además se basa en 7 líneas, podría darse a leer, o su lectura podemos realizarla más bien en un sentido de la importancia de las voces de los y las campesinas. Y en contrasentido a los modelos únicos, lo que ha demostrado viabilidad es la existencia de múltiples agriculturas en el mundo, de muchas formas, y de un compromiso real sobre la seguridad alimentaria de las y los sujetos en el mundo. Eso es importante y sin duda uno de los retos, no solamente en términos alimentarios, sino civilizatorios, que nos pone de frente la crisis climática y ambiental, va a ser cómo producir alimentos, cómo comer sanamente, cómo hacer que no existan estas desigualdades en el mundo, cómo garantizar que todos puedan y podamos comer de una manera adecuada. Entonces, el debate sobre el tema seguirá siendo relevante y por lo pronto, pues vemos algunas características de este concepto que está permanentemente en debate en la agenda y que sin duda se muestra como una expresión de un derecho humano fundamental.